Bueno, para cualquier empresa que se encargue de colocación de crédito, es fundamental en primera instancia definir un apetito de riesgos, el cual indica un marco de tolerancia, es el nivel de riesgos que es aceptable para el negocio. Digamos, hasta ese nivel se considera que el nivel de riesgos es saludable, ¿no? Hasta el apetito definido. Una vez definido dicho límite, como marco de apetito y tolerancia, es importante monitorear periódicamente indicadores de riesgo para asegurar la rentabilidad del negocio, ¿no? ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola Santos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple y mientras vas haciendo otras cosas. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías mucho dándole seguir y 5 estrellas si estás por Spotify o Apple Podcast. Y si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, puedes visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos un invitado de lujo desde Argentina. Está con nosotros Sergio Ferreira, quien es actuario de la Universidad de Buenos Aires con un máster en análisis y exploración de datos. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos personas, habiendo pasado por diferentes entidades bancarias argentinas. Y actualmente se encuentra en IO, co-creando la propuesta de banca digital dentro del grupo Credit Corp en Perú. Y con esta breve introducción le damos la bienvenida a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicole? Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy contento de poder participar en este espacio y hablar un poco de riesgos, así que agradecido por la invitación. Nosotros felices de tenerte acá, Sergio, para hablar de un tema que creo que nunca hemos tocado dentro de este podcast. Vamos a estar hablando sobre riesgos financieros. Siempre hemos hablado de riesgos no financieros, de temas de compliance y también de riesgos en lavado de activos, y es la primera vez en este podcast que vamos a estar tocando este tema. Para poder desarrollarlo a mayor profundidad, Sergio, necesitamos aterrizar conceptos claves. Entonces, me encantaría que podamos partir conociendo cómo definirías estos riesgos financieros y cuáles son los tipos que existen. Dale, buenísimo, me parece bien para arrancar. Definiría al riesgo financiero como la posibilidad de que una inversión o una transacción financiera no obtenga los resultados esperados o incurra en pérdidas. Dicho esto, dependiendo del factor que dé origen al riesgo financiero, hay diferentes tipos de riesgo financiero. Por un lado tenemos el riesgo de liquidez, que se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos, pero no posee la liquidez suficiente para poder enfrentar sus obligaciones. Por otro lado, tenemos el riesgo de mercado, que es el que se da en las operaciones que están embebidas en los mercados financieros. Y dentro de este tipo de riesgo de mercado hay otros tres riesgos que se desprenden de ahí. Por un lado, tenemos el riesgo de tipo de cambio, que está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra, y fundamentalmente afecta a personas o empresas que tengan inversiones que impliquen un cambio de divisa. Por otro lado, dentro del riesgo de mercado también tenemos el riesgo de tasa de interés, que hace referencia justamente a que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado. Y después tenemos el riesgo mercado per se, el cual es el riesgo de que se produzcan pérdidas en una cartera simplemente como consecuencia de factores a los que está sujeta la cotización de dicha cartera en el mercado en el que se encuentra, ¿no? Y por último, otro riesgo financiero que tenemos es el riesgo de crédito. Que el riesgo de crédito se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume con el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, existiendo un acreedor y un deudor, el riesgo es de que el deudor no cumpla con el pago de su deuda. Buenísimo, Sergio. Entonces, para ahondar un poco más, ¿por qué crees que es importante que una empresa pueda encargarse de otorgar créditos, que se encarga de otorgar créditos, pueda gestionar y mitigar este riesgo de crédito? Bueno, para cualquier empresa que se encargue de colocación de crédito,
es fundamental en primera instancia definir un apetito de riesgos, el cual indica un marco de tolerancia, es el nivel de riesgos que es aceptable para el negocio. Digamos, hasta ese nivel se considera que el nivel de riesgos es saludable, ¿no? Hasta el apetito definido. Una vez definido dicho límite, como marco de apetito y tolerancia, es importante monitorear periódicamente indicadores de riesgo para asegurar la rentabilidad del negocio, ¿no? Si el riesgo de crédito no se gestiona adecuadamente, es probable que se encuentren altos niveles de morosidad o de provisionamiento que termine generando que el negocio no sea rentable. Por eso es primordial para cualquier empresa que se encargue de otorgamiento de crédito gestionar el riesgo, ¿no? Y en riesgo de crédito y el mundo retail, ¿cuáles son aquellas principales variables tradicionales que se tienen en cuenta para poder gestionarlo? Bien, ahí en el mundo de personas, tradicionalmente los bancos más antiguos y hablando de cómo era en sus inicios la gestión de riesgo de crédito, básicamente lo que hacen las entidades financieras o lo que hacían es basarse, o sea, definir el nivel de riesgo de una persona, que es a la que se va a evaluar si se le otorga o no el crédito a través de su historial crediticio y su comportamiento de pago. Es decir, cada persona va a tener un nivel de riesgos que va a estar estimado con el historial que tiene la entidad financiera que está analizando el otorgamiento del crédito sobre el comportamiento de pago de esa persona, ¿no? Donde, por supuesto que la entidad va a intentar de excluir de su cartera de préstamos a personas que hayan tenido comportamiento irregular en el sistema financiero en el que se encuentre o alguna deuda impaga en el pasado y va a buscar aquellos perfiles que ya tengan antecedentes de haber contraído deuda y habiéndola cumplido en tiempo y forma, ¿no? Esto es como eh, hacían habitualmente los bancos tradicionales en sus inicios de la gestión de riesgo de crédito para decidir quién califica y quién no y gestionar el riesgo de crédito. Y hablando de desafíos actuales, ¿cuáles crees que son los que tenemos en relación al riesgo de crédito y qué relación tiene con la inclusión financiera? Inicialmente, los bancos tradicionales y formales simplemente determinaban el perfil de riesgo de una persona a partir de su historial crediticio. Esto tenía una limitación o un problema, ¿no? Que básicamente toda aquella persona que no tenga historial crediticio como comportamiento de pagos quedaba excluida por no tener un historial que acredite su buen comportamiento. Entonces, en general, los bancos en sus modelos estadísticos, donde determinan un nivel de morosidad o una probabilidad de default, target a la cual quieren ir como punto de corte en sus políticas de originación, quizás calificaban o estimaban como mal pagador a una persona simplemente por no tener historial crediticio y no tener información acerca de cómo se puede llegar a comportar. Entonces, hoy en día, los desafíos actuales con el mercado emergente de fintech en toda Latinoamérica, donde hay muchas empresas que se han lanzado a otorgar créditos, incluso empresas que quizás telcos o empresas de marketplace que también han lanzado su vertical crediticia. Hoy el principal desafío justamente es utilizar información que permita calificar y estimar un nivel de riesgos a personas sin historial crediticio para poder hacer un desembolso ahí. Esto se relaciona estrechamente con inclusión financiera porque justamente al hacer esto se le está dando la posibilidad a personas que nunca han tenido acceso al crédito a poder tener la posibilidad de tomar un crédito y generar una ampliación de mercado, ¿no? Y esto es exactamente la inclusión financiera. Sergio, ¿y cuál sería esta principal métrica que tendríamos que tener en cuenta para poder medir la gestión de riesgos de crédito personas y cómo se juega acá con la inteligencia artificial? Bueno, a ver, la principal métrica para determinar en una empresa que otorga crédito el nivel de riesgo de la cartera son las provisiones, ¿no? Que las provisiones simplemente representan
el dinero que tiene que guardar la empresa que otorga créditos para respaldar el riesgo de su cartera. Por supuesto que a mayor nivel de provisiones significa que se está incurriendo en un riesgo mayor y a menor nivel de provisiones se tiene una cartera más saludable, ¿no? Estas provisiones en algunos países se calculan de manera retrospectiva. Hay una normativa que el Banco Central del país establece, que en función a determinados días de mora es el porcentaje del saldo que debe guardar como provisión la empresa. En otros países, donde ya hay un avance de normativas internacionales, como son las normativas NIF, se aplica un modelo más prospectivo que tiene que ver con la pérdida esperada, es decir, estimar un comportamiento futuro de cómo va a ser el riesgo de esa persona para poder calcular qué nivel de provisión tengo que guardar. Dentro de ese modelo de pérdida esperada hay un parámetro que es conocido como la probabilidad de default, que básicamente representa qué posibilidades, qué probabilidad existe de que una persona incumpla con sus obligaciones, ¿no? Es decir, que se materialice el riesgo de crédito. Esa probabilidad de default es muy utilizada en las políticas de originación de las empresas que otorgan crédito para determinar, se pone un punto de corte que sería como algo así como un nivel de tolerancia de probabilidad de default hasta el cual la empresa está dispuesta a otorgar crédito y por encima de ese valor rechaza las solicitudes. Este sería, este parámetro sería la principal métrica con la que se podría gestionar la originación de riesgo de crédito y que los modelos NIF después terminan pegando en pérdida esperada. Y la inteligencia artificial también alineado con lo que veníamos hablando en preguntas anteriores de inclusión financiera, de poder utilizar más información que solamente el historial crediticio para poder calificar a las personas, tiene un papel fundamental en esto, la inteligencia artificial, porque los bancos tradicionales, en esto de utilizar solamente información de historial crediticio, utilizaban modelos estadísticos simples para poder estimar esa probabilidad de default, como una regresión logística, que es un modelo estadístico simple, binario, que trata de estimar un evento dicotómico, simplemente si la persona te paga o no te paga, y con un puñado de 20, 30 variables relacionadas al historial crediticio de la persona, ¿no? Ahora, estas empresas, fintech y que están en canales digitales, que se dedican a otorgar crédito, utilizan algoritmos más sofisticados de inteligencia artificial, de machine learning, como pueden ser algoritmos de XGBoost o de Random Forest, donde ya ahí no son un puñado de 20, 30 variables, sino que hay cientos de variables, a veces miles de variables, para poder estimar esa probabilidad de default de una manera más fina, más certera y contribuir a la inclusión financiera, ¿no? ¿Hacen un monitoreo a tiempo real de estos KPIs o cada cuánto se tienen que estar revisando? Sí, estos KPIs se pueden seguir real time. Las empresas que tienen mayor avance tecnológico pueden ir midiendo cómo está siendo el nivel de riesgo de la cartera. Ahora, como la mayoría de los desembolsos, ya sea un crédito amortizable, que tiene vencimientos periódicos mensuales, o una tarjeta de crédito que también tiene sus vencimientos mensuales, Mm. ahí como digamos, el comportamiento de pago y el riesgo de crédito se podría materializar de manera mensual, la mayoría de los reportes se siguen con esa frecuencia. Ahora, todo lo que tiene que ver con nivel de aprobación, approval rate o probabilidad de default en originación, sí se puede seguir real time conforme se van dando las colocaciones en el momento. Sergio, ¿consideras que la banca tradicional está a la misma altura que las fintech en cuanto a utilización de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. En mi experiencia te diría que no, sobre todo los players que se lanzan en países que no están tan regulados no tienen limitaciones para probar y experimentar. Quizás los bancos tradicionales tienen una normativa un poco más severa y tienen auditorías y tienen, digamos, mayores dificultades para poder explotar algoritmos más sofisticados o incluir variables incluso que quizás sean menos intuitivas. Entonces, y por otro lado, los negocios que se lanzan, que son nativos digitales, como que por ahí parten de un marketplace, o de una aplicación mobile, digamos, ya tienen un nivel de información de las personas muy elevado que quizás un banco tradicional no tiene. Entonces yo creo que el banco tradicional
siempre corre de atrás, digamos, las novedades que pueden traer el mundo fintech y tecnológico a la gestión de riesgo de crédito. Ahora que hablabas de estos nuevos players en fintech y estando realmente en un mercado mucho más competitivo, ¿cuál crees que son esas claves para poder ganar mercado considerando la gestión de riesgos? Justamente está relacionado un poco a esto que venimos hablando, ¿no? De la información y la inteligencia artificial. Creo que en un mercado tan competitivo, con tantos players, son fundamental tres cosas: experiencia, información y oportunismo. Experiencia, porque creo que al final del día el player que se termine quedando con el cliente, con el usuario, es aquel que pueda tener la posibilidad de brindar una experiencia eh, sobresaliente respecto a sus competidores para las personas, ¿no? Y eso es aprovechando la data, la información, estando ahí cuando el cliente lo necesita, y eso está relacionado al oportunismo, que era lo tercero que mencionaba, que poder saber, no sé, cuándo el cliente va a necesitar una asistencia para vacaciones o arreglar la casa y estar ahí, invitarlo a darle una asistencia crediticia para eso, digamos, tener ese timing pega en el oportunismo y en la experiencia, que yo creo que son dos cosas claves este, para poder ganar mercado. Y bueno, el tema de la información para sostener la experiencia y el oportunismo es fundamental, ¿no? Que cada interacción del usuario con la compañía tiene que ser un dato que se aproveche después para poder no solo hacer modelos de probabilidad de default, de gestión de riesgo de crédito, sino modelos de propensión, modelos de oferta, digamos, todo tiene que estar sustentado con la data y es el pilar fundamental para poder ganar mercado, ¿no? Sergio, ¿y cómo se relaciona el nivel de riesgo de un cliente con la rentabilidad que puede traer al negocio? El nivel de riesgo del cliente es una variable, una arista solamente que hay que tener en cuenta para para abordarlo de una manera integral, ¿no? Muchas veces sería una decisión incorrecta por ahí que porque un cliente tiene cierto nivel de riesgo quizás elevado, dejarlo fuera, porque quizás incorporando la vista de la rentabilidad termina siendo conveniente tenerlo en el negocio. De ahí es que se suelen utilizar métricas de rentabilidad ajustada al riesgo para poder tomar decisiones sobre carteras de clientes, ¿no? Puede haber clientes que tengan mayor riesgo que otros, pero pueden generar mayor ingresos no financieros, que te incrementan el margen, y de ahí es que probablemente hay un trade-off siempre entre rentabilidad y riesgo que tiene que ser visto de esa manera integral, no solo mirando el riesgo, sino todo overall el negocio, dado que cuando se mira la rentabilidad ajustada al riesgo puede cambiar la decisión, ¿no? Buenísimo. Ya casi estamos llegando a lo último del episodio. Quería preguntarte también, ¿cuál crees que son esos principales errores que se cometen al poder gestionar el riesgo de crédito y cómo podríamos estar evitándolo? En este gran desafío de tratar de las empresas, donde las empresas tratan de ser competitivas en un mercado donde hay muchos players y muchas ofertas, y también en esto de tratar de hacer inclusión financiera para expandir el mercado, muchas veces a las empresas, principalmente a las fintech, le toca desembarcar en mercados y nichos desconocidos, ¿no? Esto que hablábamos antes, donde no hay historial crediticio, no hay comportamiento de pago, hay poca información, quizás mucha informalidad. Entonces, yo creo que el principal error que se ha visto que han cometido algunas empresas, que incluso las ha llevado a la quiebra, es no ser cautelosas. Creo que la manera correcta es ir probando, hacer A/B testing, ir midiendo, tener pruebas que hagan ver si se está yendo por el camino correcto o no, y luego acelerar donde los pilotos salgan correctamente, ¿no? Pero si no se tiene todo controlado en un marco de un ambiente controlado y seguro y con pruebas adecuadas, se puede terminar incurriendo en altos niveles de morosidad que hagan que el negocio no sea viable. ¿Algún consejo final que quisieras darle a la audiencia que está escuchando por primera vez este tema y quiere seguir investigando? Tratando de dar un consejo para ambas partes, para las empresas o los negocios que se dedican a esto o que estén empezando, esto último que decía, ¿no?
tratar de no dar nada por válido y setear hipótesis y probarlas siempre con data, siempre apalancados de información, hacer mucho A/B testing y probar en qué mercados hay oportunidades para seguir expandiendo y encontrando oportunidades de colocación donde inicialmente parecía no haberlas. Creo que es un consejo muy valioso, digamos, en el sentido de que puede permitir generar negocio donde aparentemente no lo hay, ¿no? Y del lado de las personas, quizás más del lado de tomador de crédito, que analicen las viabilidades y las propuestas financieras de las compañías. Hoy creo que en cada país hay muchos players que ofrecen línea de crédito, tarjeta de crédito, entonces es importante ver y tomarse un tiempo para analizar los tipos de interés, por ejemplo, pero ya no solo eso, sino qué beneficios ofrecen la empresa para que se tome el crédito, se contrate la tarjeta de crédito, porque hoy en un mercado competitivo creo que la persona tiene la posibilidad de elegir entre una propuesta y otra, y hay algunas que terminan siendo más redituables, ¿no? Como usuario. Entonces, eso, tomarse el tiempo para analizar niveles de interés, propuesta de valor, beneficios y acceder a lo que sea más conveniente. Genial, Sergio. Muchísimas gracias. Creo que este episodio no está tan largo, pero está como que al grano con la información que necesitaríamos saber. La verdad que sobre el riesgo de crédito y en general riesgo financiero yo conozco muy poco, entonces creo que ese episodio me ha ayudado mucho más a aterrizar conceptos claves y a conocer más desde una mirada de banca también. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Cuéntanos si nuestros oyentes te están escuchando, ¿tienes alguna web en especial en la que te puedan contactar o como LinkedIn? Sí, bueno, primero, gracias por el feedback. Para mí es un placer conversar siempre sobre estos temas que me apasionan. Me dedico a eso todos los días, así que siempre estoy abierto a poder conversar al respecto. Así que gracias por la invitación. Y me pueden encontrar en LinkedIn como Sergio Ferreira, me buscan y ahí yo suelo entrar diariamente para ver noticias, feed y demás, así que por ahí me pueden encontrar fácilmente. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros. Conmigo será hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias.